Hola niños, bienvenidos. Hola. Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Como ustedes ven, estoy acompañado por Gabriel. Él me va a acompañar y me va a ayudar en algunos momentos en la clase de hoy, ¿ya? Así que le doy la bienvenida a todos ustedes en sus casitas, con su familia. Espero que hayan podido salir un poco en la semana. Así que, como ustedes saben, la clase, cuando a mí me toca hacer clase, hay un poco de música, ¿ya? Así que vamos a cantar al Señor, vamos a aprender una historia muy interesante, muy buena, que deja una bonita enseñanza. Así que también les voy a dejar una sorpresa al final de la clase, ¿ya? Les voy a dar una pequeña tarea ahí para que hagan en su casita. Así que antes de seguir avanzando, antes de continuar, ¿qué es lo que nos falta? Orar. Orar, justamente. Así que le invito en su casita para que cierren sus ojos, para que nos acompañen en oración, ¿ya? Padre amado, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por la vida que nos brinda, Señor. Por cada momento que podemos pasar juntos, Señor, sobre todo como iglesia, que podemos buscarte, Señor, aunque no estemos en el edificio, Señor, aunque no estemos físicamente. Sin embargo, desde nuestras casitas, Señor, seguimos buscándote, seguimos cantándote, seguimos viviendo para ti, Señor. Bendice este tiempo que sea guiado por tu Espíritu, Señor, y que juntos podamos conocerte mucho más, Señor. Bendice las vidas de los chicos principalmente, de los niños, de las niñas, Señor, para que ellos puedan cada día tener más fe en ti, Señor. Más fe, más confianza y conocerte más, Señor, que es lo principal. Entregamos todo este tiempo en tus manos, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya chicos, vamos a cantar al Señor. Así que esta cancioncita dice así. Mi vida dejo a tus pies, eres vital para mi ser. Miro hacia el cielo y siempre estás ahí. En aflicción te busco, Dios, mis ojos pongo en ti, Señor. En humildad me rindo ante ti. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Así es, Jesús nuestro Señor, nuestro buen Señor, nuestro buen amigo, nuestro buen Salvador. Así que espero que le haya gustado esta alabanza a nuestro Señor. ¿Ya? En la historia bíblica de hoy, niños, Jesús y sus discípulos están en un lugar especial, un lugar muy hermoso, según la Biblia. Yo no he podido ir allá. En su ministerio, en esos años, ¿cierto? Hace más de 2000 años atrás, Él entregó, ¿cierto? Muchas cosas, salvó gente, hizo muchos milagros, enseñó y viajó por muchos lugares, como por ejemplo Samaria, Galilea, Judea, por señalar algunas ciudades, ¿cierto? Lo pueden ver en el mapa ahí también. El último lugar al que fue en su ministerio fue a Jerusalén. Ya en Jerusalén estaba el templo de Dios, una construcción maravillosa que el rey David ideó. O sea, se le ocurrió, ¿cierto? Él quiso construir este templo porque quería un lugar especial y grandioso donde habitara la presencia de Dios. ¿Ya? Este templo iba a reemplazar lo que era el antiguo tabernáculo, que era como más chico. Entonces David quería algo mucho más grandioso para el Señor. Sin embargo, no pudo construirlo,
¿ya? Así que su hijo Salomón, tiempo después, lo concluyó, lo hizo, ¿ya? Eso como un poquito de historia respecto al lugar donde se encuentra Jesús. Y uno de sus discípulos fue quien escribió. ¿Lo tienes? ¿Tienes tu Biblia? Sí. Ya. Uno de sus discípulos escribió este momento también. Bueno, se conoce como el Evangelio de Mateo, ¿ya? El Evangelio de Mateo registró solamente enseñanzas cuando Jesús estaba aquí en Jerusalén, ¿ya? Y también sus conversaciones que tenía principalmente con los líderes religiosos de la época, que eran los fariseos. ¿Tú sabes algo acerca de los fariseos? ¿Que eran malos? O... Mira, te voy a explicar. Sí, la Biblia dice muchas cosas respecto a los fariseos, sobre todo los evangelios. Jesús veía que ellos eran arrogantes, eran altivos, orgullosos, porque conocían la ley de Dios. Pero muchas veces no hacían lo que ellos enseñaban a otros. Por ejemplo, ayudar al prójimo, dar de comer a los pobres, quizás. Entonces, Jesús se fijaba en estas cosas. Él conocía a la gente. Eso como la omnisciencia de nuestro Señor, que todo lo conoce, ¿ya? Una gran característica de nuestro Señor. Entonces, justamente vamos a estudiar una de sus parábolas que se encuentra en Mateo capítulo 21. ¿Lo puedes leer? Sí, ya. ¿Eso? Sí, Sí, ahí. ya. Los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo, diciendo: tengan respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ya. Cuando ven... ¿Ese? Sí. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos, le dijeron, a los malos destruiría sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le Desmenuzar. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron
que hablaba de ellos. Bien, muchas gracias, Gabriel. Entonces, el pasaje de hoy que vamos a estudiar, ¿cierto? Es una parábola. ¿Tú sabes lo que es una parábola? No. ¿No? No, Mira, no una sé. parábola es como una metáfora, como una historia terrenal que tiene un significado celestial, o sea, una enseñanza. Es una historia cotidiana que Jesús cuenta para dejar una enseñanza espiritual para las vidas de los que la oyen, ¿ya? En este caso los fariseos, ¿ya? ¿Cuál es la explicación entonces? Tenemos principalmente los personajes, que está el señor de este terreno que plantó la viña, el dueño. El dueño. Bien. ¿Quiénes eran los otros personajes? Los labradores, los siervos y el Y el hijo del dueño, justamente. y el- Entonces, Jesús, al contar esta historia, que es triste, ¿cierto? Porque termina como con un final terrible, en el sentido de que el dueño se enoja con estos labradores y los mata. y, claro, el pueblo le responde que los mataría por portarse tan mal, ¿cierto? Ujú. Con su hijo sobre todo, que mataron hasta su propio hijo. Entonces, ¿quiénes son estos personajes espiritualmente hablando o bíblicamente hablando? Jesús se refiere al Señor de esta viña como Dios Padre, ¿ya? Como el Señor, como Jehová, ¿ya? Los labradores directamente son los fariseos, ¿ya? Sí. Los fariseos que se han portado mal porque, No le En daban la- los frutos. claro, no le dan los frutos a Dios y en la historia los labradores mataban a los siervos del dueño y al hijo del dueño. En la historia bíblica, los fariseos y el pueblo de Israel en sí mató a muchos profetas, a muchos hombres de Dios que venían a enseñar y a proclamar la palabra de Dios, las famosas profecías. Le decían todo lo que iba a hacer si se portaban mal, si se alejaban de Dios, y el pueblo de Israel mucho tiempo, incluso hasta cuando Cristo vino, mataban a estos profetas. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son los labradores malvados. Se refiere a los fariseos. Lo está como confrontando directamente con su corazón. Y, bueno, ya lo dije ya, los siervos del dueño son estos profetas que el Señor enviaba. Y finalmente, ¿quién era el hijo del dueño de esta historia? Jesús. Jesús, justamente. El que contaba la parábola, Jesús. Sí. Entonces, ¿cuál es la explicación? Jesús le dice esta parábola a los religiosos porque cuestionaban su autoridad, principalmente. Los fariseos no se sometían a la autoridad de Jesús, pese a todo lo que ellos veían, la evidencia de que Jesús era Dios, los milagros, ¿cierto? Todo lo que Jesús evidenció como hijo de Dios, ellos lo rechazaban y también dudaban acerca de que si Dios realmente le había enviado, porque ellos tenían un corazón malo, finalmente. Entonces, como Jesús lo sabía todo, al decirle esta parábola se lo decía a gente muy estudiosa, muy capacitada en la ley. Entonces, ¿cuál era el pecado finalmente que quiere confrontar Jesús a los fariseos? Es que no reconocían la autoridad de Él como Hijo de Dios, como Señor, como Salvador. Y por eso les dice esta sentencia en la lectura que leyó Gabriel. Les dice, el reino de Dios les será quitado a ustedes para dársela a gente que produzca los frutos que debe dar. ¿Se dan cuenta? Finalmente hay una consecuencia. Hay una consecuencia de su mal actuar, de su mal vivir de los fariseos. Jesús les dice esto: el reino de Dios se le va a dar a gente que verdaderamente dé los frutos. Por estos niños, ¿cuál es como la enseñanza que podemos concluir nosotros? Que es importante que para que demos buen fruto desde nuestro corazón, desde nuestro interior, siempre debemos reconocer y aceptar la autoridad de Jesús en nuestra vida. ¿Ya? No solo un día, no solo una semana,
sino siempre, hasta el final de nuestros días, o hasta que Jesús vuelva por su iglesia. Hasta que Jesús vuelva por su iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos dar fruto? Teniendo un buen fruto, teniendo a Jesús siempre en primer lugar en nuestra vida. Teniendo una vida de oración, que ya lo sabemos, orar al Señor, leer su palabra. ¿Y cuáles son esos buenos frutos que siempre podemos dar? Yo te voy a dar algunos ejemplos. Los buenos frutos que podemos dar es la obediencia a los papás. Ustedes como niños deben dar ese buen fruto. Amar y respetar a los demás, ayudar a las personas, a quien lo necesite, poder ayudarla, poder hablar bien, tratarnos bien, colaborar en la casa, apoyar en las labores de la casa, ¿cierto? Hablar a otros, y esto es como algo también muy importante, una gran buena acción que podemos hacer es hablar a otros acerca de este amor, del amor de Dios, hablar del Evangelio de Cristo, ¿ya? Hablar de la salvación que se encuentra solo en Él. Eso, chicos, es importante. Y para terminar, como les dije al principio, hay una pequeña actividad que les propongo para que hagan en sus casas, ¿ya? Son unas preguntas que van a ir apareciendo aquí en la pantalla. ¿Ahí? Sí. Por ejemplo, una primera pregunta para ustedes en sus casas. ¿Por qué les dice esta parábola Jesús a los fariseos? ¿Por qué? ¿Ya? Otra pregunta. ¿Qué debemos hacer para dar buenos frutos? Buenas acciones, ¿cierto? Dar evidencia de que Jesús es nuestro Señor, y para ello le pueden buscar en su Biblia, y para esta respuesta pueden buscar en Lucas 6, 43 al 45 Proverbios 4:23. y Proverbios 4:23. Ya, una tercera pregunta. ¿A qué se refiere Jesús al decir el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado? Que es el versículo de la lectura de hoy, Mateo 21:44. Y las dos últimas preguntas. ¿Quién es la piedra? ¿Quién creen ustedes que es la piedra? Y si ya saben quién es la piedra, ¿quién es la piedra angular de tu construcción? ¿Ya? Entendiendo que tu construcción es como tu vida misma, ¿ya? Esas son las preguntas, chicos, así que espero que estén bien. Un abrazo, nos estamos viendo pronto y que el Señor les bendiga, ¿ya? Adiós. Chao. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi